que hoy vivimos. Realmente para todo el equipo de Televisiete ha sido de verdadero orgullo el poderle servir a ustedes con profesionalismo y esperamos se esté cumpliendo el cometido que nosotros buscamos con cada una de estas transmisiones. Así que bienvenidos a la misma, a esta última de la Semana Mayor. Están con nosotros, continúan con nosotros Fray Nelson Douglas Castillo Valle, el licenciado Miguel Alfredo Álvarez Arévalo y el licenciado Byron Valdizón Catalán. Así que tenemos ya imágenes de la procesión del templo de Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario, que es la última en pasar aquí frente al Palacio Nacional, coronando esta Plaza Mayor de la Constitución. Buenas noches, Fray Nelson, bienvenido a la transmisión. Podemos hablar un tanto sobre lo que significaría esta misma última transmisión de la noche, para luego darle paso a parte de lo que es el proceso histórico que tenemos que rememorar en esta nueva oportunidad. Muy buenas noches, Edgar, y muchas gracias. Un saludo cordial, afectuoso a todo el pueblo católico de Guatemala que nos ha venido siguiendo durante estos días desde el sábado pasado en la narración del paso de las procesiones y en llevar ese mensaje espiritual, ese mensaje pastoral, ese mensaje catequético que nos trae cada una de estas procesiones. Creo que el cierre de con esta procesión, con un bello mensaje, nos habla de Pedro, el que Jesús elige para apacentar sus ovejas. Pero la primera condición que Jesús le pide para poder ser pastor de sus ovejas es si lo ama. Y creo que la misma pregunta nos la hace Jesús a cada uno de nosotros. Si lo amamos, porque solamente si amamos a Jesús podremos amar a nuestros hermanos, y si amamos a nuestros hermanos definitivamente podremos amar a Jesús. Hay una elección, pero para esta elección hay una respuesta previa que tenemos que dar cada uno de nosotros, y esa respuesta previa definitivamente es la respuesta del amor. Usando la figura de Pedro como el centro de la unidad de la iglesia, el Señor Jesús le dice que apaciente a sus ovejas, que las cuide, que se preocupe por ellas, que arriesgue su vida por ellas. Y precisamente el mensaje de las andas del Señor del Calvario en este Viernes Santo de 1998 es: Quo vadis Domini? ¿A dónde va, Señor? Cuando Roma, destruida por el incendio que Nerón provocó precisamente para echar la culpa a los cristianos y poder exterminarlos a ellos, la presentación después vamos a verla en detalle, es la Roma destruida por el incendio de Nerón, y le aconsejan a Pedro salir de Roma, y es cuando le pregunta: ¿a dónde va, Señor? Pues a Roma, a que me crucifiquen de nuevo. Y ahí entendió Pedro que no podía abandonar a las ovejas, a los fieles que le habían sido encomendados. Un pastor tiene que ser fiel a sus ovejas, tiene que ser fiel a aquellos que le han sido encomendados, no importa lo que pueda suceder, e incluso hasta el punto de arriesgar su vida por ellos. Ese es el mensaje fundamental de esta procesión de hoy, y más adelante iremos viendo ciertos aspectos que tocan directamente a la vivencia espiritual de cada uno de nosotros. Fray Nelson, y qué interesante es hablar precisamente del apóstol Pedro, de San Pedro. Hay un libro escrito por un polaco cuando él narra cuando San Pedro iba ya retirándose de Roma. Él se sentía mal por haber negado a Jesús, y que encuentra él de nuevo a Jesús y le dice: ¿a dónde vas? Y él pues dice que se quiere ir de Roma. Y cuando Pedro le vuelve a preguntar: ¿a dónde, Quo vadis Domini? ¿A dónde vas, Jesús? ¿A dónde vas, Dios? Pues él dice: voy a Roma de nuevo para que me crucifiquen. Y ahí es en donde reflexiona San Pedro y dice: bueno, entonces regreso, y vemos la obra grande de San Pedro en Roma, tanto así que él muere
de una manera también cruel, y allí en esos alrededores se erige la plaza de San Pedro, de San Pietro, ahí en el Vaticano. Entonces, hablar de San Pedro y de ese encuentro con Jesús realmente es interesante y nos cuestiona a todos también. De pronto le podemos preguntar nosotros al Señor también en esta noche, viéndolo en esta procesión: ¿a dónde vas, Señor? Y Él nos puede decir de nuevo: voy al Calvario. Y quizá nosotros podamos decirle: Señor, mejor me toca a mí ahora crucificar, me toca a mí morir. Ya tú llevaste por mucho tiempo esa cruz y yo quiero morir en el madero por mis pecados. La figura de Pedro representa mucho, porque Pedro negó a Jesús, lo negó en el momento crucial de la vida de Jesús, en el momento del prendimiento, en el momento del juicio. Se arrepintió sinceramente y nuevamente en su huida de Roma, estaba negando a Jesús, y Jesús se le aparece nuevamente. La primera vez, dice el evangelista, que lo volvió a ver con una mirada de ternura, con una mirada de amor, y ahí sintió Pedro el arrepentimiento sincero de la negación que había hecho. Y ahora es una luz que resplandece ante él, y entonces se da cuenta de que el Señor le dice: voy a Roma, que me crucifiquen de nuevo, y él rectifica nuevamente, va a Roma, y al final de su vida sí le cumple al Señor Jesús y entrega su vida por él, dando testimonio de la fuerza que solo Cristo puede darnos en los momentos de adversidad y en los momentos en que nos sentimos débiles por la tentación. Por eso Jesús nos enseña: no nos dejes caer en la tentación. Y además, Fray Nelson, algo muy interesante. Bueno, estamos viendo aquí a unas hermanas, precisamente hijas de Madre Teresa, a quien recordamos tanto, una de las pérdidas más grandes de la humanidad en el presente siglo. Y bueno, un detalle, que han estado regalando estas candelitas para que la gente las encienda al paso del yacente del Calvario. Pues quería yo, retomando el tema, Fray Nelson, decir esto que ya se ha repetido en varias ocasiones, que en Pedro, quien negó a Jesús, en él se erige la iglesia, es decir, Pedro, piedra, sobre esta piedra voy a erigir la iglesia. No sé si usted quisiera referirse a esto, Fray Nelson, como en la debilidad humana, en aquel que niega, en aquel que niega a Jesús 3 veces antes de que cante el gallo, la iglesia surge, y precisamente con aquel dominio del Imperio Romano. Definitivamente la iglesia surge en esa debilidad humana que somos cada uno de nosotros. Recordemos que la iglesia somos cada uno de los creyentes, guiados por nuestros pastores, los sacerdotes, los obispos, el Papa, pero que definitivamente todos formamos esa unidad de la iglesia. Y es en la debilidad humana donde resalta más la gracia, la misericordia, el perdón, la ayuda y el apoyo de Dios nuestro Señor, porque Él es el que nos hace fuertes. Nunca olvidemos la confesión que el apóstol San Pablo hace: todo lo puedo en aquel que me conforta. Y cuando Pablo dice que todo lo puede en aquel que le conforta, definitivamente es porque sabe que solamente con la fuerza de Dios podrá superar la debilidad humana. La presencia de los niños, ellos portando sus candelas. Recordemos que Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí. Y ellos con una candela en la mano también los hemos visto presentes en este cortejo, diciendo que, hombre, que Jesús es la luz. Y así como esa candela está iluminando la oscuridad en nuestra vida, también Jesús debe iluminarnos. Y ahí vemos también a las familias enteras con una vela en la mano, levantándola. Recordemos también que la candela, dentro de la religiosidad católica, tiene un simbolismo muy importante. Básicamente la alegoría nos dice esto, que el Imperio Romano
fuerte y grande, es decir, el paganismo, se rompió, se viene al suelo cuando empieza el trabajo fuerte de la iglesia y surge, y por eso ustedes van a ver como unas columnas romanas están al suelo y surge la iglesia misma. Mientras apreciamos el paso del anda del Señor sepultado del Calvario, quisiéramos mencionar un poco lo que ha sido el Calvario en la Nueva Guatemala de la Asunción. Mencionábamos en la anterior transmisión lo que era la trama de Marcos Ibáñez, y mencionábamos que la ciudad iba de la primera a la 18 calle, o sea, para orientarles, la ciudad limitaba con el pueblo de Nuestra Señora de la Asunción de Jocotenango, esto es hacia el norte, tomando como eje la calle Real, que dividía la Plaza Mayor con los portales del Palacio Nacional, que estaba en el poniente, y la plaza propiamente dicha. Luego teníamos la calle Real hacia el sur, y aquí nos encontramos con dos importantes edificaciones religiosas, que eran Santa Clara y San Francisco, con sus respectivos conventos. En la parte poniente encontrábamos la plaza de San Francisco, la que posteriormente se llamó de las Victorias, luego de la Concordia, finalmente Enrique Gómez Carrillo, pero le seguimos llamando la Concordia. Y en la parte oriente de la calle Real iban las capillas de Vía Crucis, que llegaban hasta la 18 calle, donde había una hermosísima fuente de piedra, y estaban las estaciones 11 y 15. Ustedes van a preguntar por qué 15. Realmente en la Nueva Guatemala de la Asunción, la Piedad Popular hizo una 15 estación de Vía Crucis, que era el pésame a Nuestra Señora de Soledad. Es muy importante mencionar estas capillas de Vía Crucis, puesto que la 14 estación, o sea, el enterramiento de nuestro Señor, lo constituía la imagen del Señor sepultado, la que a finales del siglo XIX, o sea, siglo pasado, empezó a procesionarse. A lo largo del siglo XX, la procesión del Calvario fue alcanzando su propia identidad, pero muy especialmente al mediar el siglo XX, sobre todo en los años de 1957 y 1958, hubo varios estrenos en el Calvario que empezaron a darle ese cuerpo. Parte fundamental de la procesión del Calvario han sido los pasos. Ahora debo de mencionar que antes de la llegada de estos pasos procedentes de España, se procesionaba un conjunto monumental que hay en el Calvario, que es La Piedad, obra del maestro Vicente España, una obra de finales del siglo XVIII, maravillosa, y El Señor atado a la columna, una obra del siglo XVII, atribuida a Alonso de la Paz y Toledo. Formaban parte entonces de ese cortejo de el Calvario. Asimismo, debemos de mencionar que en la procesión del Calvario se sumaron durante los años 50 una serie de elementos culturales que fueron enriqueciendo la procesión, y es así que hoy en día la procesión del Calvario incluye dentro de su cortejo un sabor muy especial dado por los palestinos, así como los romanos, el abundante incienso, es muy característico del Calvario. Bien, hay algo especial y por eso se han detenido las andas del Señor. Vamos a tratar de escuchar. De la procesión muerto que en el Gólgota acompañó a Cristo, pero lo acompañaron para llevarlo a la muerte. Hoy día, con veneración, con amor, le acompañan por todas las calles importantes de esta zona 1 para entrar de nuevo en el Calvario. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Gracias.
Bien, continuamos entonces. Hemos escuchado una bendición especial aquí en esta. El señor nuncio apostólico fue precisamente quien impartía la bendición en este momento. Vamos entonces a la descripción de la alegoría y lo que es el adorno, los componentes de las andas, Fray Nelson. Bien, el detalle del adorno de las andas es el siguiente. Al frente del anda se observa una figura, el apóstol Pedro, acompañado por el joven Nazario, y una leyenda donde lee Quo Vadis Domine, seguido por un pórtico romano simulando las afueras de la ciudad, y en su base se puede leer: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? A continuación, un juego de columnas destruidas por el emperador Nerón, quien había mandado a quemar la ciudad de Roma. Al centro, en un artístico y majestuoso dosel de estilo romano, el cual porta un elegante catafalco en donde se aprecia a la consagrada imagen del Señor del Santo Cristo yacente, custodiado por querubines, los cuales llevan en sus manos ramas de laurel en señal de la realeza de nuestro Señor Jesucristo, seguido nuevamente por columnas romanas destruidas. En la parte posterior del anda se aprecia la destrucción de los templos paganos, emergiendo de las ruinas la Basílica de San Pedro, que se encuentra en el Vaticano como símbolo de la única iglesia fundada por Cristo, rodeada por cadenas que representan todas las almas cristianas. En la base del templo destruido se observa una leyenda que dice: apacienta mis corderos. Complementan la decoración, espinas y lirios rojos que simbolizan el dolor y la sangre por todos y de todos los mártires. Bien, vamos a dejar que ustedes también escuchen esta marcha. A los pies del maestro es el nombre de la misma. La vamos a escuchar con todo respeto.
Impresionantes andas, Efraín Nelson. Definitivamente es impresionante este adorno y el mensaje, después de escuchar la explicación, creo que se entiende perfectamente. Es de la destrucción que causa el pecado, y la actitud de Nerón era una actitud de pecado, de querer destruir, no importa, para hacer desaparecer a los seguidores de Cristo, no importa qué tuviera que hacer. Nos recuerda mucho las épocas en que la iglesia ha sido perseguida y siempre surge alentada por el Espíritu de Dios, fortalecida por Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una misión en el mundo, y hay determinados momentos en que la iglesia puede fallarle al Señor, como Pedro le falló, pero siempre va a tener la fuerza del Espíritu de Dios que le va a hacer levantarse y dar la cara y seguir a Cristo. Definitivamente no podemos entender a la iglesia si no hay martirio, porque si no hay martirio, entonces quiere decir que en algo estamos fallando en la iglesia, y recordando que la iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Si en algo le estamos fallando al Señor, estamos contribuyendo a la destrucción que realizó al modo de la que realizó Nerón. Tenemos que ser constructores, no fallarle al Señor y no fallarle a nuestros hermanos. En estos días sagrados, mis ojos dan la media vuelta para mirar un pasado que se fue perdiendo con el paso del tiempo, que inexorablemente se fue llevando consigo todo lo bello de esa época. Todo esto trae ese recuerdo de nuestra Semana Mayor. Nostálgicamente, mis ojos se nublan, y cuando la bruma se va disipando, veo a mi querido viejo vestido de cucurucho, que se encamina para engrosar las filas donde van haciendo vallas a las andas en donde llevan al Señor los cucuruchos, los devotos, los fieles. Viejo, en donde quiera que estés, tú estás presente, porque yo estoy vestido de cucurucho, presto a poner mi hombro, porque esta fe y tradición jamás deben perderse, mi querido viejo. Ayer ustedes, ayer tú, hoy nosotros, hoy yo, mañana nuestros hijos, nuestros nietos. Hermoso pensamiento que nos hace pensar en los seres queridos que nos dieron la vida y que hoy ya no nos acompañan. Y es un pensamiento que se debe a la pluma sencilla, pero profunda, de un buen amigo que se nos acercó y nos dijo: si pueden leer esto, yo se los agradeceré. Y no pensamos solamente en el autor, sino pensamos en nosotros mismos, que ya no tenemos a nuestros padres, pero que supieron guiar nuestros pasos en su momento, pasos que hoy nos sirven para caminar firmemente y en la búsqueda de principios, en el respaldo de principios, en la enseñanza de principios a nuestros hijos y, por qué no, a nuestros nietos. Gracias a don Luis Walter Ruano, quien nos entregara, escrito a mano, en un pedacito sencillo de papel, este pensamiento hermoso dedicado a su padre, y que hoy en esta transmisión dedicamos a todos los padres de familia. Creo que es un gesto muy bonito y muy significativo. Decíamos al principio del inicio de las transmisiones del día de hoy, la importancia de las tradiciones. Un pueblo que no tiene tradiciones, un pueblo que no tiene historia, es un pueblo que no tiene presente, y definitivamente tampoco podrá tener futuro. Y yo creo que las verdaderas, las auténticas, las que se conservan y perpetúan a lo largo del tiempo, son precisamente todas esas tradiciones que hemos experimentado. Esta tradición de Semana Santa, las procesiones, yo creo que nos costaría a cualquiera de nosotros
pensar en una Semana Santa fuera de Guatemala y realmente no nos sentiríamos bien y sentiríamos una gran nostalgia por no poder estar presentes aquí. Por eso también nuestro pensamiento y nuestra oración va a tantos compatriotas nuestros que por diferentes razones, por buscar una vida mejor o por otras razones, están lejos del suelo patrio y no han podido acompañarnos durante esta Semana Santa, para que también a ellos llegue la fortaleza, el consuelo y el recuerdo de la Semana Santa en Guatemala les haga amar cada día más a su patria y vivir fuera de nuestras fronteras, poniendo muy en alto el nombre de Guatemala, la nacionalidad guatemalteca. Así es, Padre Nelson. Fíjese que esta mañana, conversando con un caro amigo, con Abdón Rodríguez Sea, yo le comentaba lo siguiente, muy a propósito de lo que usted decía en este momento y sobre estas reflexiones. Algunos pues no estarán en Guatemala por razones especiales, extraordinarias, porque han tenido que emigrar de nuestro país. Otros no están precisamente porque o están en un reclusorio, en una prisión, algunos justos, algunos que verdaderamente deben estar allí, otros en los centros de salud, en los centros hospitalarios y algunos postrados en cama en sus hogares y únicamente viven esta Semana Santa a través de este tipo de transmisiones. Pero hay muchos que están en las playas, que están en los balnearios, que están en los centros turísticos y que disfrutan a su manera una Semana Santa sin necesariamente ponerle el Santa al final, sino una semana donde hubo un asueto largo, un puente especial, y entonces ¿por qué no aprovecharlo para disfrutarlo? Y me decía este amigo mutuo, Abdón, que por qué yo transmito las procesiones, por qué estoy aquí trabajando en un día como hoy, junto a mis compañeros, y yo le decía, para mí no es un trabajo, para mí es una satisfacción, es una honra, es un orgullo, me siento bien. Yo me sentiría mal si en estos días, en lugar de estar aquí junto a ustedes, junto a este pueblo católico, a través de nuestras tradiciones, de nuestra cuaresma, de nuestras procesiones, estuviese disfrutando quizás en otro país, o en un balneario, o en una playa. Pero aquí es donde me siento verdaderamente realizado. Al paso de la Santísima Virgen María queremos hacer una reflexión, y creo que lo que Edgar usted ha señalado es muy cierto y es preocupante, porque en la medida, y como lo decíamos antes y lo insistimos, lo decimos por tercera vez, un pueblo que no tiene historia, un pueblo que no tiene tradiciones, es un pueblo que no tiene presente y no tiene futuro. Entonces pensemos que muchos de nuestros compatriotas que prefieren, en lugar de quedarse aquí en la ciudad para asistir, para contemplar las procesiones, prefieren irse a la playa, prefieren irse, o sea, es un asueto, es un descanso, es una oportunidad de descansar. Pensemos, o sea, ¿qué está pasando por la mente de todas estas personas y dónde están quedando los valores que definitivamente nos identifican como pueblo? Vamos a escuchar esta hermosa marcha, marchas que son propias de los guatemaltecos, son marchas de autores guatemaltecos.
Bien, estamos ya en las postrimerías de esta última transmisión del Viernes Santo, por ende de esta Semana Mayor. Tenemos que decirlo con nostalgia, pero así es. Hemos casi concluido con esta labor tan especial, tan hermosa y de la que nos sentimos tan satisfechos. Algo sobre esta hermosa imagen, Fray Nelson. Es la Santísima Virgen María y definitivamente es el mejor regalo que Jesús nos deja. Madre, he a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Jesús piensa en ese momento crucial, un momento de dolor, un momento de sufrimiento, un momento en que se siente abandonado, y de hecho fue literalmente abandonado por sus discípulos. Piensa en su Santísima Madre, la Virgen María, y piensa en cada uno de nosotros y nos la entrega como madre. Sobre esta escultura creo que Miguel sería la persona más adecuada para hacernos una reflexión. Pues escuchemos lo que nos tenga que decir Miguel en forma breve, por favor. ¿Cómo no? La Virgen de Dolores o de Soledad del Calvario es una obra del escultor guatemalteco Antonio Montúfar a principios del siglo XX. Asimismo, debo de recordarles de que la imagen del Señor sepultado del Calvario data del siglo XVII y es obra de uno de los grandes escultores de la escuela guatemalteca, como lo fue don Pedro de Mendoza. Por lo tanto, en esta Semana Santa nuevamente hemos visto desfilar esas obras de arte que forman parte de la religiosidad de este pueblo. Es expresión, es una forma plástica de conmemorar los misterios de la Pasión, y desde otro punto de vista lo vemos como parte del patrimonio cultural de la nación, pero en síntesis es parte de Guatemala, es parte de nosotros mismos. Muchas gracias, Miguel. A veces hay tragos amargos. Yo diría que no hay un solo día de Dios en que no exista un trago amargo, pero hay algunos que son más amargos que otros. Y hoy quisiéramos recordar a una cristiana, hermana nuestra, hermana en Cristo, por supuesto. Y esta es una noticia para muchísimas personas que forman el conjunto de familiares y un círculo enorme de amistades. En la ciudad de Boston, Massachusetts, falleció Lilian Larrañaga Mendizábal de Mendizábal. Va a ser sepultada en la ciudad de Boston. Queremos presentar nuestra más sentida condolencia a su dolido esposo, nuestro querido amigo, el licenciado Julio Enrique Mendizábal Rivera, a sus hijos políticos, nietos y demás familiares. Que descanse en paz Lilian Larrañaga Mendizábal de Mendizábal. Amigas y amigos, pueblo cristiano, pueblo católico de Guatemala, estamos ya entonces concluyendo con esta transmisión, como ya se ha vuelto costumbre también en esta Semana Santa de 1998. Fray Nelson Castillo Valle, quien nos ha acompañado en esta hermosa faena, impartirá su bendición desde esta cabina, desde donde nosotros llevamos la transmisión a todos los guatemaltecos y aquellos que no siéndolo nos acompañan y viven nuestras tradiciones. Una recomendación muy especial antes de impartir la bendición: vivamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy no termina la Semana Santa. Vamos a terminar, que es un nuevo empezar, con la celebración de la Pascua de la Resurrección, donde vamos a proclamar a Cristo luz y nosotros partícipes de la luz de Cristo por el sacramento del bautismo y de la confirmación. Y que el Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga a todos, especialmente a los más necesitados del amor y de la misericordia de Dios y de los hombres. Que el Señor deposite en el corazón de cada uno de nosotros abundantes bendiciones y sobre todo el gran amor con que Cristo cambió la historia de la humanidad y ha cambiado nuestras vidas. Para todos, muy feliz noche y gracias por haberme permitido llegar hasta sus hogares con este mensaje catequético, pastoral, espiritual, sacerdotal durante estos días de la Semana Santa. Queremos entonces agradecer en todos nuestros compañeros, sería imposible mencionarlos a todos y cada uno de ellos, sin embargo a nuestros queridos compañeros
de los departamentos de producción, técnico, operaciones técnicas, administrativo, de dirección, de gerencia, de todo este equipo humano que forman los canales 3 y 7, la atención a todas estas transmisiones especiales. Especialmente quiero agradecer, por supuesto, a 3 grandes amigos que una vez más se han unido al equipo para hacer de estas transmisiones algo más solemne, algo más especial. Altamente agradecidos con Fray Nelson Douglas Castillo Valle, con el licenciado Miguel Alfredo Álvarez Arévalo, con el licenciado Byron Valdizón Catalán. Edgar Gudiel les dice en nombre de todos mis compañeros muchas gracias y que tengan ustedes un resto de Semana Santa. Volvemos a los estudios en Teletenango para continuar con nuestra transmisión regular. Glorificamos gracias sallimos hoy del mañana gloriando Dominen Deus Rex Deus Pater omnipotens Domine Filii unigenite Iesu Christus Domine Deus Agnus Dei Filius Patris qui tollis peccata miserere